dice la palabra, ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Amén. Eso está en la Biblia, búsquenlo. No, está en el Nuevo Testamento, ya con eso lo tengo todo. Me voy a dar una pista para que lo encuentre. Está en el libro de los Hebreos, ya, ahora sí, llamando le puedo decir. Bueno, en el libro de los Hebreos. No, después de la lectura de la palabra. Aleluya. Hermanos, Dios sigue hablando de su pueblo. Y ahorita que escuchaba o que veía a la hermana de Gil, Dios me recordó de un mensaje ya de tiempo. Y yo traía unos apuntes. Aquí los traigo, no los traía. Pero yo creo que el Señor sabe lo que tiene para nosotros hoy. Y traía inclusive otro pasaje, pero voy a leer este. Que cuando entré por esa puerta por segunda vez, Dios habló a mi corazón, hermanos, y Él demanda mucho de nosotros. Él espera mucho de nosotros porque su obra es grande. Dice una parte de la Escritura, hablando del Señor Jesús, dice, porque la verdad los campos ya están listos para la siembra. Dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor para que envíe obreros a su mies. Es decir, que nuestra intercesión siempre sea para que el Señor envíe hombres y mujeres de Dios dispuestos a servirle, a compartir su palabra, a expandir su reino, a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Abre su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 3. Les voy a pedir a los mamás que controlen a sus niños con respecto a los himnarios, hermanos. Los himnarios no son nuestros. Y si fueran nuestros, con mayor razón los cuidaban. Pero como no son nuestros, no queremos tener una mala impresión, hermanos, con los hermanos, los dueños del templo. Y por favor, en el amor del Señor se los pido, controlen, hermanos, a los niños y que no tomen los himnarios. He visto himnarios ya despastados y de veras que preocupa, hermanos, y eso no debe de pasar. No debe de pasar porque es algo que se puede evitar, ¿ok? Bien. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Y esa va a ser nuestra lectura. Pongan atención todos los niños. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque por ella, Señor, estamos hoy en pie. Tu palabra dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. El medio ambiente, Señor, no se ha ensañado contra la humanidad que tanto daño le ha hecho. La tierra, Señor, no ha cobrado factura, Padre Santo, sobre la humanidad o en contra de la humanidad. Porque tú, mi Señor, tienes en perfecto control todas las cosas. El reino animal, Señor, no se ha revelado. Todavía sigues manteniendo fiel tu pacto, Señor, de que el hombre se enseñorearía, Padre Santo, de los animales, de las bestias del campo, de las aves del cielo. Pero el hombre, Señor, en vez de hacer uso, ha hecho un abuso, Señor, de esta propiedad, de esta virtud. Padre Santo, nada se ha salido de su cauce. Gracias a tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que prepares el corazón de todos tus siervos en todo el mundo, como dice tu palabra, Señor, que tú añades a tu iglesia los que han de ser salvos. Este clamor, Señor, en esta oración,
Sale desde lo profundo del corazón, Señor, de un siervo, Señor, de un seguidor tuyo, Padre Santo, que clama porque tu voluntad se cumpla en esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor, permite que seamos un pueblo activo, Señor, y no un pueblo pasivo en este mundo. Que dejemos huella, Padre Santo. Que nuestra presencia, Señor, deje marca donde quiera que estemos. Siempre obedeciendo a tu llamado, mi Dios. En el nombre de Cristo te lo ruego y te doy gracias, Señor. Yo sé que tú eres un Dios vivo. Sé que tienes una palabra viva. Y sé que me has hecho vivo, Señor. Me has hecho renacer cuando estaba antes sin delitos y pecados, Señor. Pero ahora vivo para Cristo. Y vivo para impartir esa vida que por gracia me ha sido dada. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego y te doy gracias. A tu nombre la gloria. Y glorifícate, Señor, en mi obediencia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Y los niños, con mucho orden, sigan a la hermana Chela. Amén. La respuesta correcta en tiempos de crisis, hermanos. El hombre, la humanidad, hermanos, siempre está expectante de conocer. El hombre siempre está al pendiente de descubrir un periodo de tiempo en la historia de la humanidad que se le conoció como el siglo de los descubrimientos o la era de los descubrimientos, que fue más o menos entre los siglos 13 y 18 de nuestra era, donde los países hasta entonces conocidos o registrados no tenían idea de que existía un mundo como es el continente americano, como eran las islas de Oceanía, como Australia y todas esas partes de por allá. Y uno puede decir, esta fue la única temporada o la única época en la cual el hombre ha inquirido o ha buscado o ha deseado descubrir cosas nuevas. Pero no es así, hermanos. En la palabra, en el libro de los Hechos, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo se da cuenta de este sentimiento, de este anhelo o de este sueño descubridor o por descubrir lo desconocido que ya estaba impregnado en el corazón de los hombres. Ahorita yo les hablaba de descubrimientos geográficos, pero cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Atenas, él se dio cuenta que había un anhelo en los atenienses. Tenían tantos dioses, hermanos, como mascotas en sus hogares. Estaba viendo en internet que el pueblo americano gasta, no estoy seguro, pero sí, 26 billones de dólares en mascotas al año. A lo mejor estoy un poquito bajo en la cuestión de la cantidad, pero de lo que me acuerdo, 26 billones de dólares al año en mascotas. Y entiéndase que por comida, atención médica, estancia, con decirle que los perritos, los gatos ahora ya tienen spa. Ya tienen su psicólogo, ya imagino. Oye, ¿y qué comiste hoy en la mañana? Ya me imagino al perro contestándole, wow, oh, no, eso te hizo mucho daño, imagínense. El anhelo del hombre por descubrir y por conocer siempre está. Y el apóstol Pablo se dio cuenta, hermanos,
hermanos, cuando llegó a predicar, dice la palabra que en un lugar público llamado el Areópago, donde la gente se reunía para descubrir el oráculo, para conocer el oráculo, ¿verdad? Es decir, el itinerario de los dioses, la voluntad de los dioses para la nación, para el Estado, para el individuo. Ahí había hombres, sacerdotes, ministros, filósofos, maestros, que según sus conocimientos disponían la intención de los dioses. Y el apóstol Pablo vio que eran muy religiosos. ¿Cómo se dio cuenta? Tan así era el ansia, el anhelo de los griegos por conocer y conocer y conocer lo desconocido, que tenían tantos nichos, es decir, tantos altares, que el dios del trueno, que el dios del mar, a la diosa de la guerra, al dios de X y el dios de Y. Bueno, y tan insatisfechos estaban que había un nicho, que había un altar vacío, que no tenía nada. Pero los griegos, hermanos, en su afán de conocer y en su insatisfacción, porque todos los que tenían, los miles de dioses que tenían, no les satisfacían, no les llenaban su vacío, pusieron una inscripción en la base del nicho que decía: al Dios no conocido. Es decir, por si acaso se nos escapó alguno, ¿verdad? No sea que vayamos a tener ese descuido y nos falte uno por conocer. Bueno, a ese también le damos nuestro honor, nuestro lugarcito en el corazón, su parte en la cultura, su parte en la historia. Y el hombre ha estado adelante, hermano, siempre ha estado al pendiente de lo que no conoce. Eso yo pudiera decir que es una condición saludable. Sí. Lo que no es saludable son ya a veces los métodos que se emplean para descubrir lo desconocido. Los caminos por los cuales se anda para llegar al conocimiento. El hombre utiliza la hechicería, la magia, la filosofía, la educación y cualquier medio, cualquier manera para adquirir conocimiento y llenar ese vacío. Pero lo único que hace el hombre en su intento por conocer, por llenar el vacío de su alma, hermanos, es ahondar, es acrecentar su vacío, es hacer más grande su necesidad y aumentar el tamaño de su problema. Y esto provoca crisis, hermanos. Provoca crisis en el individuo. Y si hay crisis en cada individuo, va a haber crisis en toda la sociedad. Mira, hermano, Israel, el pueblo de Israel fue un pueblo marcado por la gracia y la misericordia de Dios. Dios los escogió, como dice Deuteronomio 7, 6 y 7, dice que no los escogió porque fueran un pueblo especial. No, sino precisamente porque no eran nadie. Porque a nivel geográfico no era nadie. A nivel político no era nadie. A nivel militar no era nadie tampoco. Y el Señor les dijo bien claro: porque eras el más insignificante de los pueblos, por eso te llamé, para de ti hacer una nación grande, un pueblo fuerte, un pueblo con voz y con voto en el mundo, un pueblo con propósito, un pueblo con abundancia, para que haga abundar a los que están en escasez. Pero desafortunadamente, hermanos, pasó lo que Dios no quería que pasara. Dios había garantizado la felicidad de Israel por siempre. Dios había garantizado y había asegurado, hermanos, la permanencia de Israel en el plano mundial para siempre. Dios había asegurado la participación de una manera activa, hermanos, de Israel en la historia de la humanidad. El Señor, en aquella promesa, en aquella semilla profética que sembró en Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las
naciones de la tierra. En tu simiente, en tu descendencia, el mundo va a ver su refrigerio. La humanidad va a ver su bendición. La humanidad va a recibir su llenura en tu simiente. Hermano, el pueblo de Dios no es cualquier cosa. Siempre que vamos a un lugar, y dígame si no, siempre vamos navegando con una bandera de falsa humildad. Ay, es que yo no soy nadie, es que yo no me lo merezco, es que yo no puedo. No está así, hermanos, en el plan de Dios. Claro, tampoco está que seamos altaneros, antiguos, orgullosos, no. Porque dice la palabra que tenemos la excelencia que hay en nosotros, hermanos, está en vasos de barro. Y adivinen quién es el vaso de barro. Amén. Pero ese vaso de barro, hermano, contiene la gloria eterna, la maravilla divina de su gracia depositada en el corazón de aquel que es humilde y sencillo de corazón. Aquel que se humilla delante de Dios va a disfrutar de su presencia, va a disfrutar del beneplácito de Dios, va a disfrutar de una mirada afable y agradable de los ojos de Dios. Dice la palabra que el Señor exalta a los humildes, pero desecha a los soberbios. Hay gente que no puede ser salva nada más por su orgullo, hermanos. Hay gente que no puede ser redimida solamente por su intelecto, porque en su mente no le cabe la idea de ser perdonada. ¿Cómo así? ¿Dios me va a perdonar nomás así? Sí. Dice la palabra que la fe nace en el corazón del hombre por el oír. Y cuando se oyen, hermanos, cosas como estas, a esa persona le parecen locura, le parecen disparates. ¿Cómo es posible? ¿A poco Dios va a perdonar a un violador, a un asesino? Sí. ¿Que la justicia le va a dar su castigo? Claro que sí. Dice la palabra que la justicia, el que lleva la espada no la lleva en mano, la lleva para cumplir la ley. Pero eso es en cuanto a la ley de los hombres. Él tiene que pagar su condena, porque son principios establecidos por Dios. Pero su alma queda librada por la misericordia. Y eso, hermanos, eso no se entiende por métodos o razonamiento humano. No se puede entender. Cuando el hombre, hermanos, cae en estas crisis, vienen verdaderas catástrofes a la humanidad. Vienen verdaderos, cuando el hombre cae en estas circunstancias, vienen verdaderas crisis al individuo y a la humanidad, a la sociedad. Yo quiero que notemos unas palabritas muy críticas en el pasaje que leímos. Dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y miren lo desgarrador, lo triste que viene por delante. Dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. 1. 2. No había visión con frecuencia. La palabra se predicaba, hermanos. Cuando dice aquí, la palabra de Jehová escaseaba, no quiere decir que la palabra no era enseñada en los puntos de reunión. Sí se enseñaba. Lo que no se practicaba, hermanos, era la obediencia a la palabra. Ellos tenían las tablas escritas de la ley. Ellos tenían conocimiento de la ley, es decir, que ahí estaba escrita. Lo único es que no la vivían, no la practicaban. Ellos sabían, hermanos, de no matarás. Claro que lo sabían. Ellos sabían de no dirás falso testimonio. Desde luego estaba escrito en piedra. Ni cómo borrarlo, ni cómo ponerle guairá, como dicen aquí los bolívares, ¿verdad? Nosotros lo decimos corrector. No se podía. Estaba impresa en piedra la palabra. Sí la conocían. Pero cuando dice la palabra que escaseaba, es decir, lo que escaseaba eran personas que se humillaran a Dios,
y pusieran en práctica su palabra. ¿Por qué me atrevo a decirle todo esto, hermanos? Porque el decir que la palabra escaseaba es como decir que Dios decidió ya no tratar con el hombre. Y eso, déjenme le digo una cosa, no va a pasar nunca. Dios en todo momento y en toda la historia de la humanidad, Él va a estar al pendiente de su creación. Él va a estar anhelante de rescatar su creación. Pero hay tiempos, hay etapas, hay momentos y condiciones en los cuales Dios trata de una manera específica. En el tiempo del Edén, Dios trató de una manera, esperaba obediencia de parte de Adán a su palabra. Adán no cumplió con la parte del pacto y sufrió sus consecuencias. En el tiempo del diluvio, el método de gracia, ¿cuál fue? El arca. Se le predicó a la humanidad de un grande cataclismo, de un grande acontecimiento natural que se avecinaba, y se burlaron. Va a llover, ¿qué es eso? No creyeron. Cuando vieron, hermanos, cuando se dieron cuenta de lo que era llover, clamaban a Noé, decían, ábrenos la puerta. Pero no dependía de Noé. El tiempo de la ley demandaba obediencia, y el Señor dijo, el que haga y obedezca estas palabras vivirá por sus obras. Ninguno de ellos pudo completar la ley. Y lo refrenda en el Nuevo Testamento, dice, porque tú queriendo cumplir la ley, obedeces 10 mandamientos, pero desobedeces uno, te haces transgresor de toda la ley. Obedeces a tus padres, guardas el sábado, sí, pero estás codiciando la yunta de tu vecino. Ahí ya te hiciste transgresor de toda la ley. Y entonces, hermanos, la humanidad no salía de sus crisis. Pero ahí estaba Dios en su misericordia, siempre al pendiente de su creación, siempre proveyendo un método de gracia. Hasta que la perfección, hasta que la imagen, hermanos, misma de Dios, hasta que la manera o el medio perfecto de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, para que el mundo ya no estuviera en crisis, pero demandaba creer. Dice la palabra, hermanos, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es como decir ahorita, yo le digo ahorita, la palabra de Dios escasea, hermanos, pero déjeme le digo, oiga, es el siglo en el que más se han producido Biblias, en el que más se han impreso Biblias, y aún así le voy a decir que la palabra escasea. ¿Por qué? Porque no hay Biblias. No, porque no hay gente que quiera obedecerla. Mire, hermano, la Biblia se ha hecho en cualquier formato que usted se imagine. Se ha hecho en papel, se ha hecho en plástico, se ha hecho en tela, se ha hecho en electrónicamente, en CD, en DVD, en cassette, en VHS, en MP3, MP28 y todos los MP que haya. En todos los formatos se ha hecho la Biblia. Hay tantas Biblias en el mundo que si bien quisiera, cada ser humano pudiera tener 2 o 3. Y hay el poder para imprimir tantas Biblias como para llenar el mundo de Biblias si se quiere. Para eso tendríamos que acabar con todos los bosques, ¿verdad? Y hacer tanto papel como fuera necesario. Y aún así yo le digo que la palabra escasea. ¿Por qué? Porque faltan hombres y mujeres que estén decididos a obedecerla, a creerla, a vivirla. Esta era la condición, hermanos, del pueblo de Israel en tiempos de Samuel. La palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué? Porque faltaban ministros. No. Había un sumo sacerdote que era el líder de la adoración en el templo.
La continuidad de su ministerio estaba garantizada. Tenía un par de hijos que, qué lindas palomitas. Ahorita le voy a hablar un poquito de los hijos de Elí. Pero la palabra escaseaba y había falta de visión, no porque faltaran sacerdotes, hermanos, no porque faltaran ministros, no porque faltaran hombres de Dios que estuvieran en los lugares claves para impartir palabra, para dar ejemplo de la manera en que Dios espera que el hombre viva. Ministros había, como hoy. Si algo abunda, hermanos, son ministros. Sí. Entonces, ¿a qué se refería Jesús, hermanos? Cuando dice, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Jesús estaba refiriendo, hermanos, a hombres que amaran a Dios antes que la mies. ¿Me está entendiendo? Hoy hay muchos obreros, hay muchos ministros, pero como dice la palabra, son hombres amadores de sí mismos, amadores más de las ganancias deshonestas que de Dios. Les voy a decir, como dice mi hijo Gaby So, que no había falta de ministerio, abundaba el ministerio en ese tiempo como lo abunda hoy en día. Y aún así, hermanos, escaseaba la visión. No había visión con frecuencia. No había mensaje, palabra fresca de Dios. No habían experiencias espirituales frescas, vivas, hermanos, recientes, de tal manera que el pueblo se pudiera animar a buscar de Dios. Estaban acostumbrados a lo tedioso, a lo rutinario. Se habían acostumbrado al aceite rancio con que ministraban los sacerdotes de ese tiempo. Se conformaban con un mensajillo ahí, nomás para rellenar el tiempo. Con una enseñanza de un libro ahí, ¿verdad? Y repetido al pie de la letra, ahora sí, ya vámonos porque ya va a empezar la novela. Y el pastor que no acaba, y de todos modos, si no acaba, yo ya me muero. Esa era la condición del pueblo, hermanos. Escaseaba la visión. Le repito, ¿por qué? Porque no había ministros. No, sí había. Estaba Elí, sumo sacerdote. Y su descendencia, que eran dos de sus hijos. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaban? Ofni y Finees. ¿Verdad? Yo les digo, qué lindas palomitas eran estas criaturas. Tan depravados eran, hermanos, tan corruptos eran, que cuando el pueblo llegaba a sacrificar, llegaban con lo mejor, las grosuras del animalito con que iban a sacrificar. Y ellos agarraban lo mejor para ellos y el bofe lo ponían en el altar. Sacaban lo mejor para ellos. Y decimos así nosotros el bofe, las tripas, los huesos, el cuero. ¿Por qué no sirve? No ponían en el altar. Señor, aquí está la ofrenda de paz. Qué hipocresía. ¿Cómo no iba a escasear la visión? ¿Cómo no el Señor iba a retractar, iba a detener la revelación? ¿Cómo no Dios iba a detener la bendición que ya tenía para el pueblo? Con ese liderazgo, con ese sacerdocio, con ese ministerio fraudulento. ¿Cómo, hermanos, iba a fluir la visión? ¿Cómo iba a descender el Espíritu de Dios al pueblo? ¿Cómo? Pero déjame le digo una cosa, hermanos. Aún en tiempo de crisis, Dios demanda la respuesta correcta. En tiempo de crisis, hermanos, cuando el pueblo no honra a Dios, cuando el ministerio no cumple con su deber delante de Dios y delante de los hombres, la obra de Dios se ve vituperiada. La palabra se ve ofendida. Cualquiera insulta la palabra. Cualquiera hace menos a la iglesia. Cualquiera desprecia al pueblo de Dios, porque el mismo pueblo de Dios tiene la palabra por donde pisa. Pero en tiempo de crisis, hermanos, Dios espera la respuesta correcta.
Yo conozco a mi Dios como el vencedor. Él nunca perderá una situación, nunca perderá una batalla. Y si yo estoy en sus ejércitos, dice su palabra en Romanos capítulo 8, que más que vencedor voy a ser. Tengo garantizada la victoria si soy fiel. Dice el capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. A encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer. Grábese esta palabrita, hermanos. Así se llama nuestra congregación. Usted lo sabe. Ebenezer. Cada que usted mencione la palabra Ebenezer, lo que está diciendo es: hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí ha estado el poder de Dios conmigo. Aún en tiempo de crisis, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Aún en tiempo de enfermedad, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Pero en tiempo de crisis, Dios demanda la respuesta correcta. Mire, hermano, el pueblo de Israel siempre fue atacado por otros pueblos. El cristiano nunca, mientras esté en esta tierra, nunca va a dejar de ser aguijoneado por el mundo, por la carnalidad, por el enemigo que quiere hacerlo desviarse de su camino a la vida eterna. Siempre va a estar en una constante lucha. Siempre va a estar en una constante acechanza de parte de nuestros enemigos. El Señor los reprenda. Pero en tiempo de crisis, Dios demanda y espera la respuesta correcta. Dice la palabra que el pueblo, hermanos, estaba en guerra contra los filisteos. Y una vez apostados los dos ejércitos en un valle, dice, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Aleluya, Señor. Los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Si era el pueblo de la promesa, era el pueblo de la palabra, era el pueblo del conocimiento, era el pueblo bendecido, hermanos, era el pueblo de las visiones. Era el pueblo encargado de bendecir a todas las familias de la tierra. Porque déjenme le digo una cosa: la promesa que Dios le dio a Abraham no tenía expiración, no tenía fecha de terminación. Tenía vigencia eterna. ¿Por qué entonces la iglesia de hoy en día, hermanos, vive toda timorata, vive toda temerosa? Vive una vida cobarde, no levanta la voz. Ahorita en el mundo cualquiera hace sus marchas. Los homosexuales ahí medio desnudos, o desnudos sin medios, ahí en las plazas principales de la ciudad, clamando por sus derechos. Se mofan, hermanos, del principio bíblico. Y déjenme le digo una cosa: obtienen lo que quieren. ¿Por qué? Porque somos un pueblo en crisis. Somos un pueblo que hemos dejado de marcar nuestra huella en el mundo. Porque aún en la iglesia escasea la palabra. Por falta de Biblia, no, hermanos, la tenemos en todas formas y en todas presentaciones. Pero no la practicamos. Porque falta el ministerio, no, si es lo que abunda. Pero el ministerio se ha quedado corto en su cumplimiento, en su deber de predicar la palabra limpia, pura, viva. Y por todos lados, hermanos, el pueblo de Dios es derrotado. Por todos lados el pueblo de Dios es humillado.
Por todos lados vemos bajas, por todos lados vemos pérdidas, porque estamos en crisis. Pero la misericordia de Dios, hermanos, es viva. Y en tiempo de crisis, Dios espera, demanda la respuesta correcta. Cuando volvió el pueblo al campamento, dice la Escritura, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Tráiganos a nosotros asilo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hasta ese entonces, hermanos, ni ellos entendieron el uso del arca. Ellos pensaron que el arca, hermanos, era como un amuleto, que nada más con presentársela al enemigo, el enemigo se iba a desmayar ahí, se iba a caer rendido. Y se armaron de valor los israelitas. Ahora sí, Dios está con nosotros. Ahora sí tenemos el arca. Ahora sí vamos a vencer. Oye, que presentan batalla contra el enemigo. Y agarran el arca y la llevan de frente. ¿Y qué sucede? Hicieron un estruendo de tal manera, dice, que el corazón de los filisteos desfalleció. Pero déjenme le digo una cosa: el enemigo, hermanos, está derrotado, pero no va a vender cara a su derrota. El Señor lo reprenda. Dice la palabra que hicieron un consejo de guerra a los filisteos y dijeron: ¿qué algarabía es esta? ¿Qué guato es este? ¿Qué alboroto es este? Y por ahí algún chismoso dijo: es el campamento de los filisteos, que ya tienen el arca, y con el arca ellos se sienten invencibles. Y entre ellos se animaron. ¿Saben de qué? Pues eso, si no nos ponemos las pilas, estos van a barrer y a trapear con nosotros. Así es que esfuérzate, filisteo, esfuérzate, varón, esfuérzate, soldado. Tanto, hermanos, fue su anhelo de derrotar, de humillar a los hijos de Dios, que lo consiguieron. ¿Pero cómo? Si ellos tenían el arca, podrán tener todo lo que quieran, hermanos, pero no tenían la presencia de Dios en ellos, porque había crisis en el pueblo. Había rebeldía, cada quien quería hacer y hacía lo que bien le parecía. Mire, no me voy a meter en detalles, pero usted puede leer la historia. Aún los sacerdotes, hermanos, aún los sacerdotes, que eran los encargados de mostrar una vida limpia delante de Dios y delante del pueblo, eran los primeros en vivir una vida promiscua y perdida. Dígame si no. Mi abuelo tenía un dicho, y cuando yo veo estos pasajes en la Escritura me acuerdo mucho de él. Ya está con el Señor. Él decía: si así está la punta, ¿cómo estará la cola? ¿Me entienden? Si así está la fachada, ¿cómo estará el patio? Sí, había crisis. No había fuerzas, hermanos, para empuñar la espada. No había anhelo de vencer. No había ganas de cantar. No había anhelo de orar. No había anhelo de leer la palabra. ¿Para qué? Ahí tenemos el arca, como si fuera un amuleto de suerte. El arca nos va a ayudar a vencer. No, hermanos. Dice la palabra que es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor la esencia que la forma. Es mejor la obediencia que la apariencia. Amén. En tiempo de crisis, Dios demanda la respuesta correcta. Tanto fue así la ruina, hermanos, de Israel, que no solamente los volvieron a derrotar, les quitaron el arca. Ahora sí que ruina de los hebreos. Ya ni una cosa, ni otra, ni el arca. En un tercer combate, pues los iban a hacer pinole todos. Los iban a moler. Los iban a borrar del mapa. Pero yo le doy la gloria a Dios, hermanos.
El arca solamente era un símbolo de su presencia. Pero ellos invirtieron los papeles. Pensaban que Dios estaba en esa pequeña cajita de madera y ahí lo encerraron. Pensaron en Dios tan pequeño en sus dimensiones que pensaron que pudo haber cabido y esa arca pudo haber contenido al Dios Todopoderoso del universo y ahí lo encerraron. De tal manera que cuando se llevaron el arca pensaron que Dios ya no estaba con ellos. Y la crisis seguía. Pero Dios seguía esperando la respuesta correcta. Mientras todo esto acontecía, mientras todo esto pasaba, Dios estaba preparando el corazón de uno de sus siervos. Había alguien que no se había entregado a la desobediencia. Había uno que no se había entregado a la corrupción. Había uno que no había engrosado sus oídos con tanto murero, con tanta suciedad. Había uno que todavía conservaba sus ojitos limpios para seguir leyendo la palabra. Había uno que había dispuesto su corazón a obedecer a Dios. Había uno que estaba dispuesto a dar la respuesta correcta en el llamado de Dios. Dios sigue llamando hombres y mujeres, hermanos, a que demos testimonio vivo de su poder, a que demos testimonio vivo de su gracia, a que demos testimonio vivo de su amor, a que demos testimonio vivo, hermanos, de todo lo que Él ha hecho para nosotros. Si Dios lo ha sanado, presente a Dios como un Dios sanador. Si Dios lo ha salvado, no lo calle, presente a Jesús como el Salvador del mundo. Si Dios ha suplido en sus necesidades, hable de Jesús como Jehová Jireh, aquel que suple todo lo que nos falta. La respuesta correcta en tiempo de crisis. Mire, había sacerdote, Elí. Dice la palabra que él ya era viejo. Yo no tengo nada en contra de los viejitos, al contrario, me gusta platicar mucho con los viejitos. Desde niño, hermano, yo he tenido una afición por los viejitos, una afección, no sé por qué. Algunos de mis mejores amigos han sido viejitos, ancianitos. Recuerdo uno de ellos cuando yo tenía en ese caso unos 5 años. Me regaló una colección así grande, de aviones de metal, hechos quién sabe qué principios del siglo. Quién sabe dónde quedarían esos avioncitos. Pero nunca se me olvida el rostro de este viejito, don Venancio. Pero este viejito, hermanos, ya no veía. Imagínense, cuando Dios le hablaba, pues ya no veía. Ya sus ojos estaban casi cerrados. Ya no veía. Ya no veía lo que el pueblo hacía mal. Ya no veía las atrocidades de sus hijos. Ya todo lo malo que se hacía en Israel ya no pasaba por alto. ¿Por qué no veía? Dice la palabra que era un hombre corto. ¿Qué facilidad de movimiento puede tener una persona obesa? Ya no se podía mover. Ya no tenía habilidad. Ya le costaba trabajo hacer las tareas más sencillas y rutinarias del día. Imagínense todo el trabajar que tendría pendiente o que dejaría pendiente en el desarrollo de su ministerio sacerdotal. Había muchas cosas que ya las daba por perdidas porque su condición física ya no le daba para más. Pero aún en tiempo de crisis, hermanos, Dios habla. Aún en tiempo de sequedad espiritual, Dios habla. Yo pregunto una cosa: ¿quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Elías o Samuel? Estaban los dos en un recinto del templo, en un cuartito a un lado del templo.
Y Dios en su misericordia sigue hablando con el pueblo, sigue llamando al pueblo. Y llama por nombre. A Samuel le tocó su hora y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel, hermanos, no teniendo la habilidad, fíjense, no teniendo el hábito, no teniendo la costumbre de escuchar de la voz de Dios el pronunciamiento de su nombre, pensó que Elí le llamaba. Para Samuel era más común que le hablara a Samuel, o era más factible que le hablara a Samuel, a pensar que Dios le iba a hablar. Pero Dios lo llama por su nombre y lo confirma la segunda vez y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel, más presto que raudo, se levanta y va con Elí. Dime, Señor, me llamaste. Y Elí sordo, igual que ayer, igual que la mañana, igual que en ese momento. No te he hablado, ya no me despiertes. La segunda vez, cuando Dios estaba interesado, hermanos, en que uno solo se levantara. La crisis estaba en su apogeo y afuera. El pueblo se estaba perdiendo. El pueblo de la promesa, el pueblo de la palabra, el pueblo de la bendición se estaba perdiendo. Y Dios, en tiempo de crisis, seguía hablando, seguía llamando, seguía demandando uno solo que diera la respuesta correcta. Y vuelve a llamar: Samuel, Samuel. Y la misma escena se repite. Y Samuel va con Elí y dice: Señor, dime ya, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué necesita mi Señor? Mire qué humildad de Elí. Mire qué sensibilidad de corazón. ¿Seremos así de sensibles nosotros? Está el Señor hablándonos a las 4 de la mañana. Rubén, levántate a orar. Fina, Carlos, levántate a orar. Señor, lo que me digas, dímelo por sueños. Lo que me quieres decir, mándame un fax, Señor. Es más, ahí te va mi correo electrónico. Samuel se levanta y le dice: dime, Señor, ¿qué necesitas? Oiga, Samuel estaba presto. Elí era un viejo lobo de mar, hermanos. A pesar de que andaba en la chuleta, en la carnalidad, más no poder, él sabía lo que estaba pasando. ¿Qué ha de haber sentido Elí, hermanos? El sumo sacerdote, el hombre por el cual Dios hablaba a diario al pueblo, el hombre encargado de llevar a cabo el máximo sacrificio que se llevaba una vez al año en Israel. No era cualquier pedazo de hombre, no, era el sumo sacerdote. ¿Qué ha de haber sentido él, hermanos? Cuando sabía que Dios estaba hablando y él no lo escuchaba. Yo le digo una cosa: yo me hubiera sentido morir. ¿Por qué, Señor? Yo sé que eres tú, pero ¿por qué no llegas conmigo? Yo soy el de la primera instancia. Yo soy el primero que debe saber el mensaje. ¿Por qué no escucho? Elí, Elí. Analicemos ese mensaje. Y trae mucha enseñanza para nosotros. De sacudirnos el polvo, la pereza, la incredulidad, el cuestionar, el razonar la palabra. Cuando la palabra nos dice: cree. Cree para que conozcas, cree para que razones, cree para que entiendas, pero el primer paso es creer. Le dijo: vete a dormir, muchacho. Ya le estás poniendo gordo. Ya vete a dormir. Pero Dios, hermanos,
no lo va a detener un ministerio carnal. A los propósitos eternos de Dios no le va a poner freno una iglesia carnal, una iglesia sorda, una iglesia gorda, una iglesia obesa, que no tenga ni para moverse, que aún para mover los ojos en la calle y se agite. Sí, porque muchos de nosotros nomás vemos todo el trabajo que representa una que no mucho eso, no hacemos nada. La tercera vez, Samuel, ya cuando va con Elí la tercera vez, esto no dice la palabra, hermanos, pero yo me imagino que el corazón de Elí ya estaba deshecho, ya estaba quebrantado. Bien, Samuel, si te vuelve a hablar, si te vuelve a decir, aquí que tus siervos conocen. Samuel no conocía, no sabía cómo tratar con Dios, pero la experiencia del carnal de Elí, la experiencia de aquel hombre, le ayudó para dar la respuesta correcta. Y Dios sigue manteniendo su llamada. Yo no sé si Dios le ha hablado a cada uno de ustedes de manera específica. Sé que lo ha hecho. Aquí está. Pero no sé si Dios esté demandando que usted haga algo, que usted actúe de otra manera, que usted deje de hacer lo que hasta ahorita está haciendo y está mal delante de Dios. Yo no sé. A Samuel le habló. A mí me está hablando. Y Samuel, hermanos, en tiempo de crisis, cuando la palabra escaseaba, cuando no había visión, ahí Samuel dio la respuesta correcta y dijo: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Heme aquí, Señor. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que esperas que yo haga? Y cualquier cosa que sea, lo único que espero es que tú estés conmigo. Oiga, cuando Samuel respondió de esa manera, el poder de Dios lo llenó de tal manera en ese momento que la bendición, la unción y el poder y la gracia de Dios estuvieron con él todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Igual siguieron habiendo crisis en el pueblo, pero ahí estaba el hombre de Dios, inspirado por su espíritu, fortalecido por su palabra, respaldado, hermanos, por el poder del Dios Todopoderoso. Dice el verso 15, dice: Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel tenía temor en descubrirle a Elí lo que Dios le había dicho. Pero le digo, Elí tenía un colmillo retorcido, hermano. Ya tantos años sirviendo a Dios, aproximadamente 40 años sirviéndole a Dios. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Oiga, ya se le había hecho costumbre a Samuel decir: heme aquí, Señor. Qué bonito es cuando alguien agradecido con Dios. Hermano, ¿cómo ve? ¿Me ayuda? Sí, hermano, sí. Hermana, ¿cómo ve? ¿Hacemos? Sí, hermana, sí lo hacemos. Oye, hermana, pero mire que ya hace mucho que no le hace, hermana, yo como quiera voy. Heme aquí. Hermana, ¿me ayuda a hacer esto? Sí, hermana, ¿cómo no? Qué bonito es. Cuando uno en tiempo de crisis, damos la respuesta. Heme aquí, Señor. Elí lo llama y le dice: ¿qué te dijo Jehová? ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres lo que Él te dijo. ¿De veras Elí quiere saber?
Fíjese, hermano, el peso que le estaba echando al pobre Samuel. Dios había determinado castigar, matar, acabar con la corrupción en su pueblo. En un solo día había decidido Dios matar a los hijos de Elí. Y Samuel, ¿en verdad quieres saber? Sí, dímelo. Y si no me lo dices, lo que Dios designó para mí, que te lo haga a ti, y aún te añada, que es tremendo. Bueno, pues ahí te va. Y Samuel le dio la palabra. Y esto, hermano, lo guardó en su corazón. Sabía que no tenía escapatoria. Pero yo digo, qué dureza del corazón de este hombre. ¿Qué le hubiera costado? Gordo y como estaba. Todavía no estaba mudo, gracias a Dios. Pero ni eso le bastó para decir, Señor, perdóname. En la recta final de su carrera no se humilló. Aún sabiendo la sentencia que Dios había determinado sobre él y sobre sus hijos, no se arrepintió. Prefirió seguir en la crisis. Prefirió seguir con un oído sordo. Prefirió seguir con su cuerpo pesado. Prefirió seguir con la indiferencia. Su respuesta fue: haga Dios como me dé la gana. Haga Dios como bien le parezca. Porque era un sacerdote, hermanos, que conocía la misericordia de Dios. Sabía, hermanos, en cada rostro de hombre que se acercaba al altar con un sacrificio, sabía que Dios perdonaba. Conocía la misericordia de Dios y no se la aplicó a él mismo. Qué crisis tan tremenda se puede encontrar un hombre, hermanos, a tal grado de no clamar por misericordia. Entonces, ¿en qué Dios predicaba allí? ¿Cuál era el Dios que daba a conocer Elí al pueblo? Dios siempre se ha manifestado como un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Y su respuesta fue: que Dios haga lo que Él quiera. Ya, al último ya lo dio todo por perdido. Pero no es así en los planes de Dios, hermanos. En los tiempos de crisis, Dios espera la respuesta correcta. Dios te llama. Y lo único que Él quiere escuchar es: aquí, Señor, tu siervo oye. Aquí estoy para lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Cámbiame, transfórmame, límpiame y perdóname, Señor. Heme aquí. Hermano, perdóneme si usted está en abundancia espiritual y este sermón es inadecuado. Estoy hablando equivocadamente. Pero si tiene tiempo que no se goza en la presencia de Dios, si tiene tiempo que no anhela su presencia, si tiene tiempo ya que cuando lee la palabra no le redarguye en su corazón el mensaje, yo creo que está en tiempo de crisis. Y el Señor espera la respuesta correcta. Tanto bendijo Dios a Samuel, aleluya, por esta respuesta que dice la palabra que Samuel ministraba delante del pueblo y ninguna palabra de Samuel cayó en tierra. Nada de lo que dijo Samuel fue en vano. Todos los días de su vida gozó del respaldo divino del Señor. Solo porque en un tiempo difícil, en un tiempo de crisis, Él supo dar la respuesta correcta. Yo creo que Dios está llamando hoy, hermanos. Yo creo que Dios está llamando a su iglesia a que empecemos a clamar por perdón, a que empecemos a clamar por misericordia, a que empecemos a clamar porque su santidad empiece a desarrollarse en mi vida. A que mi anhelo, mis deseos, mi propósito en la vida solamente sea buscar su santidad. Al fin de cuentas, hermano, nuestra santificación es la voluntad de
de Dios. No que seas el mejor de los oradores, no que seas el más erudito de los maestros, no el que entienda todos los misterios escritos en la palabra. No, Dios quiere que te santifiques nada más. Es todo lo que Él espera. ¿Cuál va a ser tu respuesta, hermanos, ante el llamado de Dios? ¿Cómo le vas a responder? Póngase de pie en esta hora. Yo lo invito aquí a la tarde. Yo le invito a este lugar. Empiece a hablar con Dios. Empiece a hablar con el Señor. Hay tantas cosas que el Señor quiere hacer a través de nosotros. A través de esta oración, hermano, acérquese a la presencia de Dios. Dígale: Señor, aquí estoy. Envíame a mí, Señor, para lo que tú quieras hacer en mi vida, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, que tu siervo oye, tu sierva escucha, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Sí, Señor. Mira, hermano, hermana, casi yo puedo entender que quizá no podamos nosotros comprender todo lo que ya está escrito en la palabra, pero hay un tiempo. Estamos creciendo, estamos avanzando en el conocimiento. Pero no deje que esa falta de conocimiento le impida impregnarse, llenarse de la presencia del Señor. Enriquezca su corazón, fortalezca su convicción leyendo la palabra, buscando a Dios en oración, gozándose las alabanzas. El Señor en su sabiduría va a ir esclareciendo nuestra mente, va a ir ampliando nuestro conocimiento, pero quizá ahorita solamente sea tiempo de alimentarnos de su presencia, de deleitarnos en Él. ¿Cuál va a ser tu respuesta, hermano, hermana? En tu vecindario hay crisis. Dentro de tus vecinos hay gente que no conoce de Cristo. En tu familia hay crisis. Hay gente que no ha experimentado el poder salvador de la gracia de Dios. Y Dios está llamando hombres y mujeres. ¿Cuál va a ser tu respuesta a ese llamado? Bueno, Señor, si lo vas a condenar, pues ni modo. Señor, si se va a morir de esa enfermedad, bueno, pues ya estaría de Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta, hermano? ¿Vas a clamar por ellos? ¿Vas a luchar por ellos? ¿Vas a llevar la palabra de Dios a sus corazones? ¿Vas a decir: heme aquí, Señor? Habla, que tu sierva oye. ¿Cuál va a ser tu respuesta hoy? Oh, mi Cristo.
preguntó Leti, la penúltima o la última. ¿Cuál? No, de abre los cielos, creo que sí. Pues no me la sé yo, no me acuerdo. O la de... ¿Cuál era la otra que me dijiste? No dejes que la palabra de Dios escasee en tu vida, hermano. No dejes que la palabra de Dios escasee en tu vida. Gracias. Clamo por la unción de Dios, hermanos, en tu vida. Clamemos por el Espíritu Santo. Sea una característica de nuestras palabras, que la unción de su Espíritu acompañe nuestros decretos, nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestras intercesiones. Que el Espíritu de Dios sea una característica de nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo lo que amamos, sea honrar a nuestro Señor. Que nunca falte lo envuelto, es decir, el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, prepáranos, Señor, para cumplir tu obra. Declaramos, Señor, que tenemos la mente de Cristo. Declaramos, Señor, que tenemos un corazón transformado. Declaramos, Señor, que todo lo has hecho perfecto en nosotros. Nada ni nadie puede avergonzar a tus hijos. Nada ni nadie, Señor, puede asaltar a tu iglesia. Nada ni nadie, Señor, puede amedrentar a tu pueblo. Tu palabra dice que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levanta este clamor, hermano, delante del Señor y dígale, Señor, ven aquí, Señor, que tu sierva oye. Yo voy, Señor. Yo voy, Señor, a presentar lucha en tu nombre en favor de mi familia, en favor de mi esposo, de mi esposa, en favor de mis hijos. Yo voy a presentar batalla, Señor, en favor de aquellos indefensos, mis vecinos que no te conocen. Yo voy a presentar, mi Señor, batalla en el nombre de Jesús, en favor de aquel enfermo que ha sido desahuciado por los médicos. En tu nombre yo voy, Señor. Yo voy a llevar tu palabra, Señor, a aquellos que no tienen conocimiento de ti. Voy a levantarme en pie de lucha. Heme aquí, Señor, que tu sierva oye. Con mi testimonio, Señor, voy a hablar de las maravillas de Jesucristo. Voy a dar a conocer el poder de Dios. Con este vaso de barro, Señor, donde tú has depositado la maravilla de tu gracia. Así como soy. Así, mi Señor. Voy a hablar del poder de Jesucristo. Voy a hablar del amor de Jesucristo. Voy a hablar de la intención del Espíritu Santo, que es llevarnos a cumplir toda justicia. Sí, mi Señor. Glorifícate en esta congregación, Padre. Glorifícate en tu pueblo. Glorifícate, Señor, en hombres y mujeres que en tiempo de crisis dan la respuesta correcta. Ven aquí, Señor, que tu sierva oye. Escucho, Señor. Escucho, estoy esperando tu llamado, tu mensaje. Estoy esperando la confirmación, Señor, de tu presencia, de tu llamado en mi vida a través de tu palabra.
En el nombre de Jesús, manifiéstate, Señor. Aviva tu pueblo, aviva tu iglesia, Señor. Aviva ese fuego del don de Dios que tú has depositado en nuestros corazones, que también, al igual que la salvación, lo hemos recibido por fe, Señor. Esa llama, ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor, que nos capacita, nos fortalece, nos prepara para todo ataque del enemigo, Señor, y nos hace más que vencedores en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Habla porque tus siervos están escuchando, Señor. Habla porque esta iglesia está esperando palabras. Habla porque este pueblo está esperando instrucción. Habla, Señor, porque tus siervos oyen. Habla, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Habla en nuestras vidas. Habla en nuestras vidas, Señor. Sí, Padre eterno. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Señor. Hermanos, llevemos las cargas aquí en nuestro maestro. Dios es el que salva. Pero de nosotros depende que esas personas conozcan a Jesús. Dios es el que revive. Dios es el que perdona. Pero de tu predicación, de mi mensaje, de mi testimonio, depende que esas personas tengan una imagen correcta de Cristo. No somos cualquier persona en este mundo. No ocupamos un lugar simple en este mundo, hermano. No estamos aquí por casualidad. No hemos sido traídos y atraídos a la gracia de Dios. Solamente para llenar un espacio en la gloria de Dios. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su trayecto en esta vida tiene consecuencias eternas. Su estancia en esta vida tiene consecuencias eternas. ¿Cómo va a responder a ese llamado? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias y podemos decir, obedecer. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí has estado con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a mis hermanos, que los prosperes en todo, Señor. Póngase en pie, hermanos. Vamos a entonar este canto. De tal manera me amó y me sigue amando y me amarás. Sí, Señor. Súbele, Carlita. Levanta tu mano. Cuando me veo en crisis, Él dijo, envíame a mí, Padre. Cuando vio la humanidad perdida, Él dio la respuesta correcta. Cuando el Padre hizo una pregunta y dijo, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Jesús dijo y dio la respuesta correcta. Venme aquí, Señor. Envíame a mí. Oh, sí, sí, Señor. Contigo caminaremos. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Tú me amaste. Porque tú me amaste. Alabe al Señor, alabe al Señor. Y honremos su nombre en esta alabanza.
es lo que Dios espera para el pueblo hoy, dice el Señor. Disposición, entrega y amor por mi nombre. Sí, Señor. Disposición, entrega y amor por mi nombre. Sí, mi Dios, para los hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ponga su mano en el hombro de su mano que tiene un lado. Si puede tomar su mano, hágalo con reverencia y con respeto. Llegamos a una pequeña oración de intercesión por nuestro hermano. Señor, en el nombre de Jesucristo. Sabemos que son tiempos duros, Señor, son tiempos difíciles. Son tiempos en los que escasea tu palabra, Señor. Son tiempos en los que no hay visión con frecuencia. No hay revelación genuina y fresca de tu palabra. Aunque tu palabra corre y abunda, Señor, de manera escrita, escasea de manera viva. En el nombre de Cristo, Señor, yo te ruego por todas aquellas personas que han venido a esta congregación, que no están en este lugar. Yo te clamo, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de ellos. Tengo en mi mente presente sus rostros y sus nombres. Tú los conoces, Señor, y en esta hora yo te ruego, Padre, que tú obres de una manera poderosa, milagrosa, y los atraigas con cuerdas de amor hacia ti, Señor. Que tu palabra se cumpla en ellos fielmente, Señor, que tú añadirás a la iglesia los que habían de ser salvos. En el nombre de Cristo, mi clamor es por ellos, Señor, que tú los incluyas en tu gracia, que tú los atraigas, que los convenzas del pecado, de justicia y de juicio, y que ellos, Señor, en el nombre de Jesús, puedan clamar a viva voz juntamente con nosotros. Heme aquí, Señor. Habla porque tu siervo oye. Que puedan decir, mi Señor, con voz triunfante: gracias, Señor, por mi salvación.
que puedan decir con voz convincente, Señor, gracias por todas las promesas vivas y verdaderas que están en tu palabra y que son para mí. Que de la misma manera, Señor, ellos puedan disfrutar de esta bendición. En el nombre de Jesús, ellos no están, pero yo pongo mis manos, Señor, en el nombre de Cristo y en fe sobre cada uno de ellos. Y declaro en el nombre de Cristo, Señor, que tu palabra, tu promesa, tu salvación se cumple en ellos. Que tu misericordia los alcanza para vida eterna. En el nombre de Cristo lo declaro, Señor, y lo espero, mi Dios. Abro mis ojos de la fe para ver el cumplimiento de esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias. De antemano, Señor, y antes de que se cumpla, yo te doy gracias. Porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra no cae en tierra sin cumplir el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado, al igual que la lluvia. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Padre, nos despedimos unos de los otros, no nunca de tu presencia, nunca de la comunión del Espíritu, nunca del amor por tu palabra, Señor, y del anhelo de cumplir y llevar a cabo toda justicia con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, ven con nosotros en nuestros hogares. Acompáñanos, Señor, de regreso a nuestras casas. Y te ruego, mi Dios, que nuestras casas, esas paredes, Padre, puedan contener la paz, el amor que tú tienes para cada familia. Que en nuestra casa, Señor, pueda ser un verdadero hogar, pueda ser una antesala de la gloria. Que nosotros hagamos de nuestra casa, Señor, un rinconcito del cielo. Que ahí, Señor, reine tu palabra, que ahí reine tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo ruego y te doy gracias, mi Señor. Bendice esta semana que estamos iniciando el día de hoy, que podamos cumplir con nuestras obligaciones, Señor, tanto espirituales como con nuestros deberes físicos, financieros. Padre, gracias porque nos has suplido, gracias porque nos has sanado, gracias porque nada nos falta en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, Padre, saludarse en el amor de Jesús, Dios los bendiga, la paz de Cristo.